Listo. Bueno, les saluda Daniela Falconi. Yo trabajo en comunicación de Arte Actual Flaxo y les doy la bienvenida a esta charla que se realiza en el contexto de la exposición La Tenacidad Material. Esta exposición se encuentra actualmente en la Galería de Arte Actual Flaxo en la ciudad de Quito y también tendrá próximamente una itinerancia en la ciudad de Guayaquil. Em, con esto doy la bienvenida también a Juan Pablo. Si ya puedes prender tu cámara y tu audio, y pues ya te dejo todos los controles para que puedas iniciar con tu presentación. Listo, Daniela. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Esperemos que se vayan conectando más gente en los próximos minutos. Bueno, en aras del tiempo vamos a empezar. Y pues nada, saludar y agradecer a la Universidad Flaxo y a felicitarlos por esta exposición tan chévere que la han venido preparando durante mucho tiempo, a Paulina como curadora y a todo el equipo que lograron que esto sea realmente un éxito. Mi charla, mi conversatorio de esta tarde versa sobre la memoria urbana y patrimonial de la ciudad de Guayaquil, en la cual todas las obras que se expusieron en Quito, que están expuestas, una parte, y el resto del trabajo habla sobre la pérdida patrimonial de Guayaquil, valga la redundancia, y de cómo a través del arte uno puede manifestarse y expresarse para ver si logramos hacer algo de conciencia y inclusive, eh, digamos que detener un poco esta pérdida que cada día avanza más. Voy a empezar por compartir la presentación que me va a servir como guía para empezar a ilustrar un poco con imágenes, que siempre es más cómodo, y comenzar a hablar, ¿verdad? Bueno, eh, tenemos pintura de garaje y una frase que es un poco lo que nos concentra, lo que reúne sobre la reflexión de toda esta obra, que es si amerita y vale la pena destruir el pasado para construir el presente. Que eso es un poco lo que ha pasado tanto en Guayaquil como en otras ciudades del país y quizás del mundo, ¿no? En la que vamos perdiendo nuestra identidad, vamos perdiendo nuestras edificaciones que un poco nos crean y nos dan esta imagen de ciudad importante, entendiéndose que Guayaquil es una ciudad que tuvo una arquitectura demasiado vasta, muy rica. Hay que entender que tuvimos una serie de arquitectos muy prestantes, italianos en su mayoría, que en los años 20, 30 y 40 hicieron de Guayaquil una ciudad realmente esplendorosa. Y 60, 70, 80 años después, pues lamentablemente eso ha quedado en memoria y ha quedado hoy en día para páginas nostálgicas de redes sociales que nos cuentan un poco qué es lo que ha pasado y cómo se ha ido perdiendo todas estas edificaciones, ¿no? Entonces, con esta frase de destruir el pasado para construir el presente, empiezo hablando un poco de cómo nace esta idea que pertenece a una serie, Pintura de Garaje, que está dentro de una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno el año pasado, que se llamó Retrotopía. Y en Retrotopía está puntualmente, hubo una sala grande dedicada solo al tema de la pérdida patrimonial. Bueno, acá para cuando quede grabado se puede leer un poco el fragmento que resume lo que estoy diciendo, un poco de qué es lo que pasa con la obra, que aquí precisamente es donde quiero empezar a hablar y a contarles yo mismo. Y, por ejemplo, aquí en esta pieza, que es uno de los cuadros que está exhibido en Quito actualmente, podemos ver una obra, 1,50 m por 1 m, de unas baldosas, ¿no? Unos pisos de casas patrimoniales. Y ustedes, para los que no han visto la obra,
aquí un poco se comienza a dinamizar la idea y es un poco a lo que yo quiero llegar. El arte, más allá del goce estético, tiene que incomodar, el arte tiene que hacernos reflexionar, hacernos pensar, tiene que decirnos algo y tiene que llegar a algo. Es por ello que esta investigación, que ha tomado muchísimos años, cabe recalcar, esta investigación lleva aproximadamente unos 10 años y sin embargo recién en el 2025 la logré cristalizar y hacer. Y esto nace más allá de las angustias que produce ver cómo se van deteriorando todos los inmuebles en el centro de Guayaquil, en ciertos barrios, barrio Orellana, barrio El Salado, barrio Centenario, que son barrios icónicos, donde ya cada vez hay menos casas patrimoniales. Más allá de eso, esto me llevó a una investigación en la cual logré acceder gracias a la generosidad de Florencio Conte, un arquitecto muy reconocido del medio, quien me facilitó esto de aquí. Aquí está un poco hecho el trabajo eh, que yo he venido pensándolo durante muchos años. Estas fichas técnicas que datan del año 86, 87, trabajados por el Banco Central y la Universidad Católica, son un levantamiento muy exhausto de los cerca de 700 bienes patrimoniales que en su momento hubieron en la década de los 80. Solo para entender el problema, de las casi 700 fichas técnicas de inmuebles que existieron en Guayaquil, hoy en día, en el 2026, existen cerca de unas 200 y pico, creo que no llegamos a los 250 bienes patrimoniales, de casi 700 que hubieron hace apenas 30 años. No es mucho el tiempo que ha pasado, pero en las últimas décadas se han comenzado a destruir muchas casas. Muchas de ellas se las ha tumbado, ex profeso, muchas de ellas se han caído, se han ido perdiendo, se han vendido, porque pues digamos que a pesar de que están dentro de una línea de conservación patrimonial, el inmueble se puede vender y se han terminado destruyendo. Esto nos lleva y nos da paso a que en su 95, 98, inclusive me atrevería a decir que en el 100% de los casos, estas casas han terminado convirtiéndose en garajes públicos, momentáneamente u en otros casos hasta la actualidad. Durante muchos años, donde estaban estas edificaciones, hoy en día son playas de parqueo. Esto es un poco lo que accionó la idea de que estos cuadros, donde yo rescato el patrón de las baldosas, creo que la tecnología me permite hacer un zoom, lo cual es bueno para que ustedes puedan ver el tema de las baldosas antiguas, pintadas e intervenidas con llantas, ¿no? Entonces, en el lado derecho tenemos la ficha técnica, donde aquí tenemos claramente en la nomenclatura las edificaciones de baldosas. Por ejemplo, esta casa, la de Lisímaco Guzmán Aspiazu, tenía baldosas en los corredores, en el primero y en el segundo nivel. Esta es una casa muy bonita, está en Luque, entre Escobedo y Boyacá, y hoy en día, aquí podemos ver fotografías de cómo era esta casa hasta los años 70 aproximadamente, finales de los 60 para ser exactos, que existió, y después esta casa en la calle Luque pasó a ser lo que hoy en día es una cadena de almacenes muy grande, que ocupa toda la cuadra, de hecho. Entonces, el vestigio de esta casa no queda absolutamente nada. Y es precisamente ahí donde yo, al rescatar los pisos, que casualmente son una de las últimas cosas que salen cuando se demuelen estas casas, eh, rescato el patrón de la impronta de esos pisos y después la intervengo con los neumáticos, porque precisamente, como decía, todos estos espacios terminan siendo garajes públicos en algún momento, ¿no? Tenemos la casa Gallardo, asimismo, pisos muy bonitos. Aquí podemos ver nuevamente
el tema de la nomenclatura, las casas, la ubicación. Estas fichas técnicas, cabe mencionar, que son muy bien trabajadas y un trabajo, la verdad, muy plausible, nos datan todos los detalles de la casa en este momento, en los años 80, el estado de conservación, cómo estaban construidas, de qué materiales, su ubicación exacta, su número catastral, su ubicación geográfica, un pequeño croquis de dónde se ubicaba, ¿no? Y un poco también para hablar de mi proceso artístico, creativo, esta obra puntualmente es importante porque a pesar de que hablo de la pérdida patrimonial y de esos pisos, existen otras formas de hacer obras, ¿no? Que no necesariamente todos son cuadros en acrílico de baldosas, sino que en este caso puntual tenemos el patrón de la baldosa del primer piso intervenida con una llanta y ese mismo patrón se repite acá en un extracto de la misma ficha número 17 y acá, por ejemplo, podemos ver el anexo de la ficha número 17. Este juego un poco lo que hace es darte las posibilidades dentro del mundo de la plástica para abordar el mismo tema. Esto es un acrílico de 1,50 m por 1 m. Acá tenemos una acuarela, acá tenemos un carboncillo. Y precisamente el título, extracto, anexo, son palabras que derivan precisamente de los archivos. Porque yo como artista lo que trato es de dejar archivos vivos, en este caso pictóricos, de lo que hubo. Entonces, es un poco jugar más allá de la parte visual, también jugar con las palabras, ¿no? Entonces tenemos un extracto de esta ficha que remite a la Casa Gallardo, un anexo que remite a la Casa Gallardo, y nos damos cuenta que es exactamente el mismo patrón, ¿no? Acá formando una cruz y acá un poco subvirtiendo la, la llanta de labrado por el labrado de una baldosa, en este caso, ¿no? Hay una artista mexicana que la tengo como referencia, de Chávez Romero, que también hace un tema de calar el labrado sobre la llanta. Yo un poco parafraseando esto, también lo que hago es dibujar, en este caso, las baldosas o la impronta que te dejaría la baldosa sobre el labrado de la llanta, ¿no? Acá tenemos una casa particular, precisamente es la que le da la carátula al libro de Retrotopía. Esta casa, la cual tuve la oportunidad de ver todo su proceso de demolición, la Casa Armijos, está en Vaquerizo Moreno y Juan Montalvo. Estas fotografías son tomadas por mí, de hecho. Podemos ver aquí abajo justamente la dirección claramente, Juan Montalvo y Vaquerizo Moreno. Y en la foto de la izquierda podemos ver cómo ya se había perdido el primer piso. ¿Se dan cuenta? En la foto de la ficha técnica hay 2 pisos, acá ya solo queda uno. Se están sacando los balcones, que de hecho los tengo, y la casa en muy mal estado, la madera, se comienza a ver cómo comienzan a demoler. Todos estos inmuebles, por el estado de conservación y pues obviamente por lo dificultoso que es conservar el patrimonio en la costa, llega un momento en que es imposible mantenerlo. Entonces, se da por más patrimoniales y por más casas importantes que hayan sido en su momento, lamentablemente se da paso a que se vayan perdiendo. Y aquí es donde la obra nuevamente se carga de contenidos porque tenemos una foto del 2015 sacada de Google Earth, donde está la casa en su esplendor. Me atrevería a decir que inclusive el 2015 estaba habitada, si mal no me equivoco. Y la foto de abajo es una foto actual, donde ya se ve claramente una playa de parqueo y bastante grande, por cierto. Entonces, en Vaquerizo Moreno y Juan Montalvo estuvo esta casa grande. Hoy en día ya no existe nada más que un parqueo. Y de ahí nos quedan el recuerdo y el registro de las baldosas. Esto es un corredor, que logró tomar las fotos. Entonces, de ahí es donde yo saco los patrones para trabajar estas obras, que son lienzos de mediano formato,
el cual, con un trabajo, pues digamos, muy figurativo, realista, pinto las baldosas y una vez que el cuadro pictóricamente está terminado, viene el proceso de sacarlo del bastidor, extender el lienzo sobre el piso y el complemento de la llanta. Es importante mantener aquí la proporción porque todos estos cuadros llevan un tamaño el tamaño real de la baldosa, 20 por 20, 25 por 25, dependiendo del tamaño que haya tenido, digamos, que la pieza original. Y de ahí con el carro, en esta secuencia fotográfica, podemos ver cómo pinto y cómo mancho con pintura acrílica la llanta y obviamente después se hace el proceso de manchar el lienzo, ¿no? Digamos que dejar este palimpsesto documental donde la llanta entra a dibujar y entra a dejar ese mensaje claro de que el patrimonio se pierde pues precisamente por darle paso a parqueos, que hoy en día son necesarios, pero lamentablemente la pérdida patrimonial eh, es más grave que la falta de espacios, ¿no? La ficha técnica, como os digo, es todas las obras, absolutamente todas las obras que hablan de pintura de garaje, que es la última serie que estoy haciendo, tienen como respaldo, digamos que a la academia, tiene como respaldo un trabajo muy exhaustivo de parte del Banco Central y de la Universidad Católica, que recae en Pablo Lee y en Florencio Comte, que son las personas con las que he trabajado estos procesos para que las obras tengan esa contundencia y obviamente no sea algo inventado, ¿no? Que también, cabe mencionar, podría pasar. Eh, Nuevamente, los recursos para poder hablar del mismo tema y no ser cansón solo con una infinita cantidad de baldosas, eh, es donde uno, pues, como artista, agudiza un poco el ingenio y comienza a encontrar nuevos lenguajes. Esta pieza que también está exhibida actualmente en la muestra en Quito, me parece pertinente porque uno como artista comienza a jugar un poco con los elementos que tiene. Esta llanta, en vez de tener una marca comercial de, del fabricante, ¿no? Que los tienen los rótulos en el borde de la llanta, lo que yo hago es poner la dirección y el nombre de la casa de la cual estoy interviniendo. En esta diapositiva vemos un extracto de la ficha, que es una ficha muy interesante porque tiene correcciones hechas a mano, con liquid paper, es un trabajo bastante exhaustivo. Creo que cuando, en su momento, en el año 87, cuando se hizo este levantamiento, a esta casa puntualmente le dieron mucha importancia porque es una de las casas consentidas, de las casas mimadas del patrimonio arquitectónico guayaquileño. Y hay que decirlo con mucha pena, esta casa está desarmada, lo que quedó una parte porque sufrió un incendio, y buena parte está en el parque histórico actualmente, la otra parte está embodegada, en muy mal estado, por cierto. Aquí podemos ver la foto de Superior, la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, cuando tenía una planta, y después de los años 60 se construye la segunda planta y queda de 2 pisos, que es como la podemos ver en la ficha técnica. Esto queda en 10 de agosto entre García Vilés y Chimborazo. Es una dirección muy céntrica de Guayaquil y esta es una casona muy grande. Cabe mencionar que pertenecía a la Asociación de Artesanos de Guayaquil, básicamente carpinteros, y la casa, tengo entendido que era, yo no la conocí obviamente, pero tengo entendido que era una maravilla, muy rica en sus balaustres, en las partes interiores, en la decoración. De hecho, regresando a la diapositiva, podemos ver que el lado derecho, la foto inferior derecha, donde tenemos ese calado que está en el parque histórico, original de época, nos habla un poco de la maestranza de los carpinteros que tenían estas habilidades, en este caso, para hacer las chazas, ¿no? Esta foto de la memoria de Guayaquil es de las que mejor pueden retratar
el esplendor de esta casa. Esto es finales de los 70, una casa imponente, ¿no? Muy bonita, que lamentablemente se perdió. Y aquí podemos ver la realidad de lo que pasa con el patrimonio guayaquileño. Voy a regresar rapidito la foto para que ustedes puedan hacer la comparación. Se dan cuenta el edificio que está atrás. He tratado de sacar la foto en el mismo ángulo de Google Earth. Asimismo, esta foto es actual. Y podemos ver los nefastos carros que nos invaden y destruyen el patrimonio. Entonces, la casa anterior es una pieza realmente importante dentro de las pocas casas eh, ícono que tiene Guayaquil, ¿no? Asimismo, tenemos, hay más casas. Acá lo que he hecho es poner estos detalles que son interesantes para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, en la ficha técnica, más allá de que te dice dónde está ubicada las baldosas y los pisos y la ubicación de la casa y demás cosas, bueno, podemos ver también la diferente cantidad de modelos que hay de las baldosas, ¿no? Pero tiene este detalle. Cuando se hizo la, la, el trabajo por parte de la Universidad Católica, la casa, que empezó el trabajo en el año 87, pero se demoró varios años, aquí ya obviamente le ponen el sello de demolida. De hecho, en las fichas técnicas hay muchísimas casas que para finales de los 90 ya tenían este sellito perturbador, porque las casas se terminan demoliendo, lamentablemente porque se caen, ¿no? Se comienzan a caer por partes. La casa Castañeto es una casa muy reconocida por una serie televisiva, es una casa que es muy famosa, por decirlo así, y esta un poco es la que nos habla sobre qué es lo que pasa hoy en día. Casas muy bonitas, casas muy importantes, casas que pertenecieron a patricios guayaquileños, casas que son, digamos, la representación misma de la construcción original republicana de Guayaquil, que hoy en día no existe, está convertida en garajes, en espacios, en playas de parqueo. Aquí podemos ver inclusive este espacio ya hasta cuenta con una pluma, con una garita, un sistema automatizado de cobro. O sea, ya son espacios que quedaron completamente relegados a parqueos. Entonces, la Casa Castañeto, por ejemplo, aquí hay un boceto digital, asimismo de una llanta. Luis Castañeto Canesa era un empresario catalán que vino a Guayaquil y tuvo tres propiedades, de las cuales una de estas, la de Rocafuerte y Tomás Martínez, que es la más conocida, eh, se destruyó por completo, ¿no? Entonces, asimismo, tienes esa preocupación como artista de entender que a lo largo de muchas calles guayaquileñas, donde la memoria urbana tenía muchos vestigios arquitectónicos de este tipo, hoy en día simplemente son aire, son parqueos y no hay absolutamente nada, ¿no? Eh, Tenemos otro ejemplo claro, una escuela, Domingo Norero, que queda en la calle Luis Alfaro y Maldonado. Los pisos muy bonitos, la verdad. Baldosas mucho más grandes, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver más allá la parte pictórica, el trabajo como tal, con estos pisos que tienen estas manchas y estas improntas y este paso del tiempo y estas huellas, donde la ficha técnica nos denota la ubicación, ¿no? Demolida en 90. Esto estaba en Maldonado, en el Río Alfaro y Maldonado, Escuela Fiscal Mixta 67, Vicente Norero. La ficha técnica, donde tenías pisos en el nivel 1 y en el nivel 2. Y aquí tenemos una foto de la escuela fiscal. Asumo que esta foto, décadas del 60, era una escuela que todavía estaba funcionando. Y la parte de abajo, lo mismo. Google Earth nos da la comodidad de encontrar el estado actual de estas fotografías. Aquí hay un trabajo exhaustivo de búsqueda, de archivos, de ir recopilando datos,
ir recopilando información, de hacer que esa información coincida, de percatarse de que obviamente los datos que voy a implementar en cada obra sean reales, fidedignos, no tener equivocaciones de las direcciones de las casas, de las baldosas, de diferentes cosas. Entonces, todo este proceso de años, como decía, termina siendo representado en un cuadro que a la cuenta pictóricamente nos invita a reflexionar sobre qué es lo que está pasando con el patrimonio, porque al ver una serie de baldosas, que en este caso son decorativas, intervenidas con las llantas de un carro, yo lo que intento es pues que obviamente la gente se lleve por lo menos un segundo esa reflexión de qué estamos haciendo para trabajar por el tema del rescate patrimonial, ¿no? Estas fichas técnicas, como digo, como vuelvo y digo, son la base de todo este trabajo, porque a partir de ellas, este, despliego un abanico bastante grande de posibilidades de cómo hablar de diferentes formas, inclusive con diferentes técnicas para versar sobre lo mismo, ¿no? Aquí hay estas baldosas que son rescatadas, que son tomadas fotografías, tengo algunas inclusive que las he podido conseguir físicamente, y acá tenemos otra alternativa, ¿no? Una acuarela de la baldosa con su cenefa, porque también es importante entender que estas casas eran muy, muy bonitas, muy, muy elegantes, con, pues, con un gusto exquisito, donde los pisos, como podemos ver en este caso, eran muy elaborados. Y aquí lo que hago es un detalle del piso y un detalle de la cenefa. Y acá la frase perturbadora, que si vale la pena o no destruir el pasado para construir el presente. Entonces, son recursos que como artista voy implementando, voy buscando, los encuentro, pues con dos intenciones. No causar una obra tautológica donde solo vayamos a encontrar cuadros de gran formato con baldosas intervenidas por llantas, sino que también con el mismo recurso, en este caso del neumático, poder darle mayor riqueza al mismo argumento, que en este caso es hablar puntualmente de la pérdida patrimonial. Podemos ver esta casa de la señora Josefina Vargas Machuca, tenemos un extracto del piso, que ya no existe obviamente, una casa demolida en los años 90, y aquí viene la parte pictórica, donde pues, obviamente me permito que puedan existir eh, mínimas variantes en los tonos o en los colores, lo que sea, porque a la cuenta lo que nos interesa es un poco hablar de la importancia que es que estos elementos pequeños, que vienen cargados semánticamente de mucha fuerza por la pérdida de los inmuebles, nos hablen y nos griten un poco de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, acá eh, tenemos otra obra, asimismo, como con el recurso de las llantas, con el recurso de ubicar el modelo a manera de marca. Bueno, no quiero hacerle publicidad a ninguna marca, pero en vez de que diga ahí Pirelli o Michelin, tienes la dirección, ¿no? Boyacá 808, 822, es una casa bastante extensa, entre Junín y Luis Urdaneta. Esta es la Casa Rosada de Jacinto Piazza Flores Cordero, una casa emblemática que fue garaje en algún momento, mientras se desarmaba esta casa. Esta es una fotografía de los años 70, mientras se desarmaba esta casa y después el municipio hizo una reconstrucción, porque esta casa, cuando se desarma, se la llevan al parque histórico, allá por el año 2000. Entonces, en ese interín en que fue desarmada la casa y se hizo una adaptación, que no está mal, por cierto,
pero con materiales modernos, vidrio, metal, y funciona ahora una especie de lugar de eventos en el segundo piso y en la parte de abajo son locales comerciales. Esta casa fue durante varios meses garaje, y claro, obviamente un garaje gigante, sobre todo en la calle Boyacá, que es muy traficada y muy necesitada de estos espacios para parquear, ¿no? Pero asimismo, en la ficha técnica podemos ver la ubicación, el tiempo de cuando estuvo construida y todos los datos de ella, dónde estuvieron ubicados los pisos y demás. Esta casa actualmente está, como digo, en el parque histórico, no está terminada y solo se puede ver la fachada. De hecho, hay bastantes piezas que faltan, lamentablemente, como tantas otras casas. La casa Marinyá, por ejemplo, que no está aquí en esta presentación, ni mucho menos, pero para contarles un poco qué es lo que pasa con la mayoría de las casas en Guayaquil, es que muchas de ellas en su momento se trataron de reconstruir en el parque histórico que está en San Borondón, que es una muy buena iniciativa, por cierto, pero pues siempre la falta de recursos hace que se limiten, ¿no? Las cosas. Y muchas de ellas están embodegadas en Durán, pudriéndose, y no se terminan de hacer. Justamente la Casa Castañeto, una de las casas Castañeto, no la de Tomás Martínez y Rocafuerte, sino la calle Luque, se está terminando de reconstruir en el Parque Histórico ahora. Bueno, más pisos, ya no los voy a aburrir con más fichas técnicas porque ya tenemos claro que mi intención como artista es documentar, registrar y sacar datos fidedignos para poder basarme en las improntas de las huellas de los pisos que pinto, eh, cuadros de todos los, los colores y todos los modelos. Cabe mencionar un detalle importantísimo con todos estos cuadros. Por ejemplo, este cuadro puntualmente, que lo dejé para el último porque quiero hablar de él, el modelo de baldosa, es un modelo de baldosa que seguramente más de uno lo ha visto en otros lugares. ¿A qué me refiero? Hay que entender que las baldosas hidráulicas en el siglo pasado, que llegaban básicamente de España y algunas más costosas de Italia, España y Portugal, y algunas que eran más costosas en Italia, a principios de 1900, cuando llegaban a Ecuador, entraban por La Libertad, por el puerto en Santa Elena y por Guayaquil, obviamente. Entonces, estas baldosas se distribuían en todo el país. Es muy probable que encontremos casas en la sierra, en Quito, en Cuenca, Loja, Riobamba, qué sé yo, Ambato, Ibarra, con pisos exactos a estos de aquí, porque los mismos, era como ir a una de las marcas actuales, ¿no? Que hay de cerámicos o de lo que sea, y comprar X cantidad de metros cuadrados de piso. Hoy en día las opciones son mucho más variadas en porcelanatos y granitos y baldosas, pero para principios de siglo, las limitantes, a pesar de que habían bastantes modelos, pero las limitantes de los pisos eran de acuerdo al stock que llegaba, ¿no? Entonces, es probable que, me invento, casas construidas en 1917, por decir algo, en Cuenca o en Quito o en Guayaquil, coincidan con las baldosas, coincidan con estas baldosas hidráulicas, con estos pisos, porque el mismo elemento que se utilizaba en Guayaquil se utilizaba en otras ciudades, ¿no? Entonces, los pisos son, digamos que, repetidos y se pueden ver en varios lugares. Entonces, terminando un poco la idea, quiero hablar sobre esta casa puntualmente, la casa Tola. Y la he puesto al final porque con esta casa podemos dar chance para de pronto si existen preguntas, ya que la casa Tola, que se cayó hace 3 años, si mal no me equivoco, se me escapa la fecha ahorita,
pero fue el 12 de abril. Esta casa actualmente se encuentra así. Hoy, entre el Amazonas, salió una noticia de que esta maravillosa casa que funcionó el Consulado de Mónaco en 9 de octubre y Escobedo, o sea, está en 9 de octubre, ¿no? La casa construida, bueno, acá dice 1925, pero la casa es construida en 1918, para ser exacto, por Alejandro Toda la Pareja. Era una de las casas más icónicas que tenía Guayaquil porque era de construcción mixta. Y lamentablemente, seguro más de uno ha visto el video de cómo se cayó el lateral de que da a Escobedo y se cae y la casa se destruye en uno de sus lados por comején, por polilla, porque las bases del primer piso estaban completamente afectadas y el peso hizo que en su momento se derrumbe, por eso la forma en la que se cae, ¿no? No es una casa que se volca hacia la calle, sino que literalmente se derrumba de arriba hacia abajo, porque lo que primero que se rompe es la cornisa. ¿Por qué no se rompe la cornisa que da a 9 de octubre? Porque Fundación Siglo XXI, en el año 2006, refuerza el lado que da a 9 de octubre y la deja bastante más edificada. Entonces, eso es lo que hace y permite que no se haya caído por completo. La Casa Tola actualmente es esto de aquí. El fin de semana antepasado, por un temblor que hubo aquí en Guayaquil, un sábado, hizo que se cayera un fragmento del lado izquierdo, un muro de 16 metros cuadrados, a la calle. Por suerte estaba acordonado por temas de seguridad municipal y no pasó absolutamente nada, pero este inmueble es el ejemplo vivo y más actual y más reciente que tenemos para entender la pena de cómo las entidades, ninguna puntual ni particular, pero pues obviamente es un problema que le atañe a todas, no permiten que se pueda realmente hacer cosas con esos bienes patrimoniales. Han existido varias propuestas con esta casa para poder rescatar algo de lo que queda, ¿no? Pero lamentablemente, en este caso, el INPC, el mismo ministerio, la unidad de análisis patrimonial que fue creada a raíz en la administración de Cintia Viteri, a raíz de la caída de la Casa Tola, se crea la unidad de análisis patrimonial en el municipio de Guayaquil, quien pide las competencias al INPC para administrar y poder trabajar los bienes patrimoniales de Guayaquil. Y sin embargo, fue un pase de manos que no sirvió para nada porque ni una entidad que nunca hizo nada le pasó las competencias, más no los recursos, al municipio y han pasado más de 3 años y tampoco ha pasado nada. Entonces, podemos tener muchísimos bienes patrimoniales en la ciudad en los cuales existen ideas bastante buenas para que las fachadas sigan conservándose y que en su interior operen otro tipo de establecimientos que sean funcionales para la ciudad, para el dueño del establecimiento, para el gobierno, para el municipio. Se podrían hacer muchas ideas, pero lamentablemente no existen leyes claras u organizadas y ordenadas que puedan dar paso a que este tipo de cosas sucedan. En el caso de la Casa Tola, eh, puntualmente debería desvincularse de la lista de inmuebles patrimoniales porque lamentablemente no existe quien la pueda restaurar. Entonces, esto es un peligro ya que la semana pasada se cayó un fragmento del lado izquierdo, próximamente se va a caer el lado derecho que da el 9 de octubre, ¿no? Entonces, la Casa Tola es uno de los claros y vivos ejemplos de lo que hubo, como podemos ver aquí. Miren esta maravilla, una casa gigante, por cierto, 500 metros cuadrados en 9 de octubre y Escobedo, 3 plantas,
y hoy en día no existe nada. Eh, Haciendo un recuento de atrás para adelante, vamos a hablar un poco de lo mismo, que son todos estos pisos, como decía, estas baldosas existen en varias partes del país, y aquí como artista, siempre buscando nuevos recursos, ya sea desde el grafito, el dibujo, la acuarela, pintura, eh, para poder encontrar soluciones formales que muestren la obra, ¿no? Desde lo digital, para poder ver y entender que precisamente estos espacios vacíos, cuando tenemos dos palomitas ahí arriba, surcando el cielo de un espacio vacío, donde en algún momento hubo estas maravillas, que son un poco la identidad de Guayaquil. Hay que entender un detalle importante, y dejo esta imagen un segundo para poder hablar de aquello, que Guayaquil tuvo muchísimos carpinteros de ribera. ¿Qué quiero decir? Estos carpinteros que vienen de la herencia de las construcciones navales, de los astilleros, tenían una maestranza única. Hay que entender que también que Guayaquil tenía una exuberancia de maderas envidiable para el resto de América, y durante muchos siglos la gente encontró un nicho fructífero de trabajo haciendo casas maravillosas. El barrio Las Peñas, precisamente, es un ejemplo de ello, donde en su momento la mayoría de las casas eran o son de 100% de madera, y tenían unas ornamentaciones realmente espectaculares, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, eso se va perdiendo poco a poco. Inclusive en Las Peñas también se pierde. Hay muchas casas que han sido eh, intervenidas, y en sus interiores no existen nada. Solo tenemos una fachada remodelada, donde no obedeces a, a los materiales, inclusive a los diseños originales. Bueno, la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, como les decía, es una de las casas ícono de Guayaquil, y por acá tenemos un poco un paneo general de cómo podemos encontrar todos estos espacios, ¿no? Como les digo, aquí hay de todo, hay fotografías tomadas por mí, archivos encontrados por mí, archivos facilitados por la academia, por instituciones, por arquitectos, por historiadores, hemerotecas, periódicos, hoy en día páginas actuales de redes sociales que también facilitan mucho. Y bueno, aquí podemos ver un poco las licencias que me doy como pintor para poder encontrar distintos medios para poder hablar de un mismo tema, que en este caso es la pérdida de la memoria patrimonial de la ciudad. Estamos precisamente un poco sobre el tiempo. Quería preguntarte, Daniela, si de pronto yo no tengo acceso a verlos, pero me gustaría saber si de pronto existe alguna pregunta, algo que acotar, o alguna duda, o sobre todo si se quiere saber de alguna casa puntual o de alguna instancia de lo que sucede en el patrimonio de Guayaquil, porque, bueno, como les decía, llevo cerca de 10 años trabajando sobre el tema puntualmente de las baldosas, a pesar de que recién se exhibió el año pasado, pero esto ha tomado un poquito de tiempo llegar a concretarlo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. No tenemos comentarios o preguntas en el chat, pero invito a las personas que nos acompañan que puedan alzar su mano virtual y les damos la palabra. Ajá. O pueden prender simplemente su micrófono y realizar cualquier opinión o pregunta que tengan al artista. ¿No? No hay preguntas, nadie pregunta. Parece que no. Nadie quiere decir nada. Este, Buenas tardes, buenas noches. Me gustaría poder preguntarle algo al artista Juan Pablo Toral. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo, ¿cómo vas? Seguimos.
muy de cerca tu trayectoria. Eres un artista que se ha consolidado en el medio como uno de los pocos y sin temor a decirlo, que con coherencia ha sabido trabajar desde la visión de la memoria, del recuperar la memoria. Cuán difícil es trabajar a partir de la memoria y tú, lo que nos has expuesto hoy, más la exposición en el Museo de Cuenca, habla de ese gran proceso de años de investigación que llevas en tu labor como artista. Mi comentario es más un comentario que una pregunta. Tu obra me remite mucho a la investigación y la publicación de este libro de Francisco Careri, El andar como práctica estética, en donde la ausencia, que es lo que mencionas y has señalado muy bien en tu presentación, en tu ponencia, la ausencia habla de lo que fue, y gracias a los archivos vivos, como bien señalas, de las baldosas, de hacer hincapié de la memoria, se transforma pues en lo que bien señalas, en ese servicio, en ese servicio activo como artista, en ese servicio político de generar imágenes que incomodan y que nos recuerden sobre eso que en algún momento fue lo más maravilloso que pudo haber tenido en su periodo de tiempo Guayaquil y que ahora pues gracias a tu obra termina eh, haciendo hincapié en el recuerdo y en lo importante de tener vivo este patrimonio gracias a tu labor como pintor y como artista. Eso quería comentar, excelente presentación, un gran aporte y esperamos seguir viendo tus siguientes obras y tus demás investigaciones en torno al rescate de elementos patrimoniales de nuestra querida ciudad. Muchas gracias y te felicito por toda la labor que haces. Muchas gracias, Billy, por tus comentarios, por tus extensos comentarios que pues, has condensado muy bien el trabajo que hago, un poco para responder la pregunta que igual ya creo que quedó respondida. Te la agradezco nuevamente. La pintura de garaje termina de encerrar un poco el trabajo de 25 años de carrera, porque allá por el año 2001, 2002, para ser exactos, comencé a trabajar el tema urbano de pintar los elementos que encontraba en la ciudad, porque precisamente para ese entonces comenzaba Guayaquil a tener un cambio vertiginoso, rápido, agresivo, con la regeneración urbana, y yo para ese entonces comienzo a hacer obras de zapatos colgados en los cables, y eso despliega una serie de pinturas que para el año 2003, 2004 ya tenía en mi historial hidrantes, zapatos, cajetines de bomberos, semáforos, señales de tránsito y un sinnúmero de elementos encontrados en la ciudad que precisamente hablan de la pérdida de la memoria urbana y yo como un cronista pictórico siempre he tratado de ir rescatando estos elementos y dejarlos plasmados en pintura. Con el paso del tiempo, entiendo que la ciudad no solo te da imágenes de zapatos colgados en los cables, sino que hay más cosas de las cuales hacer hincapié y notar. Y es precisamente ahí donde llego y llevo algunos años trabajando sobre el tema de la pérdida de arquitectónica. Y ahí es donde la obra, a mi criterio, termina siendo un poco la cereza del pastel, porque precisamente llego a incomodar, a poner el punto displicente, a hacer un llamado a las autoridades de precisamente qué es lo que está pasando con esta frágil y austera recuerdo de lo que fue Guayaquil. Entonces, un poco lo que trato de hacer hoy en día es que estos nuevos eh, vestigios pictóricos que estoy dejando, el día de mañana nos hablen precisamente de lo que hubo, de toda esta memoria que ya no está, porque estoy seguro que las nuevas generaciones van a preguntarse
cómo era Guayaquil, qué pasaba en sus calles, cómo eran sus bancas, su mobiliario urbano, qué pasaba con las costumbres y las tradiciones de los cables, los hidrantes, las tapas de alcantarilla, los carretines de bomberos y tantas cosas que obviamente enriquecen mi obra por un lado y dejan claro una impronta de identidad de la ciudad. Y con el tema puntual de los pisos, por ponerle un calificativo, de las baldosas, sí, mi intención un poco es incomodar a todo el mundo y precisamente crear un poco de conciencia y que las personas cuando vean mis cuadros, así como mi obra se carga de contenidos a medida que pasa el tiempo, porque cuando una persona ve un cuadro de un hidrante, se acuerda que estos elementos tan simbólicos y representativos de Guayaquil, por la cantidad de incendios que ha tenido, los lleva a recordar anécdotas y un tiempo pasado, ¿no? De cuando la gente era joven y se acuerdan del barrio y se acuerdan de una serie de cosas. Asimismo, cuando vean estas obras de los pisos y entiendan de dónde son sacados, van a entender que una serie de barrios, como lo mencioné bien, el barrio Orellana, por ejemplo, un barrio art deco precioso. Cabe mencionar que Guayaquil era una de las ciudades más importantes de América Latina en tener una cantidad de manzanas completas, todas con arquitectura art deco, que hoy en día no hay nada, porque fueron reemplazados esas casas, los famosos quiebrasoles o estas arquitecturas tan bonitas, por ventanas de vidrios azules y puertas de aluminio. Entonces, el barrio El Salado, el barrio Orellana, el barrio Bolivariana, Urdesa, Miraflores, el barrio Centenario, todos esos lugares muy bonitos, por cierto, hoy en día no conservan prácticamente nada de ese pasado mejor que hizo que Guayaquil tenga su momento de esplendor y que obviamente hay que tratar de recuperarlo por un lado y en medida de lo posible que no se pierda lo poco que queda. Bueno, creo que con eso estamos. No sé si Muchísimas hay alguien gracias, por Juan ahí. Pablo. No sé si tal vez No, pues existe alguna pregunta adicional, si no, ya podemos cerrar la charla, si te parece. por mi lado, Gracias, a ver, Ya. ¿hay alguien por ahí? Sí, Jorge Elías, adelante. gracias. Le está dando las gracias a Juan Pablo por la exposición. Listo. Perfecto, Ah, muchas gracias. gracias. Listo, Juan Pablo. Entonces, bueno, cerramos aquí. Les agradezco mucho por haberse conectado, por formar parte del programa educativo que acompaña la exposición La Tenacidad Material, en donde Juan Pablo es parte de la exposición. Y algo que les comentaba al inicio es que esta exposición está en Quito hasta el 18 de abril en la Galería de Arte Actual Flaxo y próximamente tendremos una itinerancia en la ciudad de Guayaquil. Con esto me despido, cerramos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta exposición y Gracias espero que a ti, hayan disfrutado Daniela, mucho. y gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por conectarse. Gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Chao, chao.